En esta segunda parte de la clase vamos a comenzar a estudiar cómo es el ciclo general de vida de una roya de tipo heteroico, o sea que requiere dos hospedantes distintos para cumplimentar su ciclo de vida y que tiene todos los estados. Entonces vamos a empezar por el estado cero, el espermogonio. Pero, ¿cómo se origina la infección? Hay una baciliospora que es diseminada por el viento, llega y ataca la hoja de un hospedante. Esa baciliospora, como sabemos, es uninucleada y forma en la hoja del hospedante un micelio septado uninucleado que provoca el daño, la enfermedad en la hoja, ¿no? Y eventualmente forma esta estructura reproductiva que llamamos el espermogonio. El espermogonio, como vemos, tiene forma de una botella con estructuras alargadas por fuera, que acá están indicadas con mayor detalle. Y tienen, por su forma, en forma de botella, se la confundió en un principio con un picnidio. Justamente, acá tenemos distintas formas de espermogonios. La forma típica, por así decir, es esta en donde se observa una estructura con un vientre, un cuello y estas estructuras externas que le dan el aspecto de un picnidio, de una estructura de origen asexual, donde por mitosis se forman lo que serían conidios. Y al principio se lo confundió con esta estructura y en muchos manuales, libros de fitopatología todavía se sigue utilizando el nombre de picnidio o picnio para esta estructura. Pero en realidad se trata de una estructura que llamamos espermogonio. Esta estructura, como vemos en las otras fotografías, puede tener forma o aspecto de un acérbulo o de una almohadilla, dentro del cual se forman la espora característica que llamamos espermacio. Acá vemos un detalle de lo que ocurre en el vientre de esta estructura. Se observan células que parecen células conidiógenas y que forman gran cantidad de esporas, que son los que llamamos espermacios. Acá hay una fotografía de la gran cantidad de espermacios que se forman. ¿Por qué estas estructuras no son conidios? Porque cuando las cultivamos, primero observamos que no germinan. Y en la naturaleza, cuando germinan, no germinan para formar un micelio, sino que estas estructuras, los espermacios, solamente cumplen una función sexual, una función reproductiva. Son células que se forman exclusivamente para la unión sexual, de tal manera que son gametas, no son conidios que pueden infectar a la planta, como se creía originalmente, hasta que se descubrió su función en la reproducción sexual. Entonces, esta estructura en forma de botella o de almohadilla, de almohadón, genera gran cantidad de espermacios, que son células para la unión sexual. Los espermogonios pueden formarse en una gran cantidad. Por ejemplo, acá tenemos espermogonios del género Puccinia en hojas de cordia.
observamos la gran cantidad de espermogonios que se han formado sobre la hoja, atacándola y debilitándola. Habíamos dicho que los espermáceos son gametas, son células producidas en la naturaleza para la reproducción sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la roya? El espermogonio produce gran cantidad de espermáceos que son eliminados hacia afuera, y estos espermáceos van a unirse con estas hifas que habíamos mencionado antes, que se llaman hifas receptivas, que son receptoras, por así decir, de los espermáceos. En este caso observamos una roya donde el espermáceo de un espermogonio pasa a unirse con las hifas receptivas de otro espermogonio. Y respectivamente acá lo mismo. Acá observamos un detalle de las hifas receptivas con la unión con un espermáceo. Este es el momento de la unión sexual entre una gameta y otra estructura que no es una célula, así que no la podemos llamar gameta, pero sí que cumple una función similar y que en este caso es genéticamente distinta al espermáceo. Observamos acá un núcleo más que se une con una hifa receptiva menos, y acá una hifa receptiva más que se une con un espermáceo con un núcleo negativo. Digamos, lo de negativo positivo es para indicar lo mismo que los colores, que son genéticamente diferentes. En este caso, la unión sexual ocurre solamente si las estructuras que se van a unir son genéticamente diferentes, algo que es necesario para asegurarle al patógeno su diversidad genética. En este caso hablamos de heterotalismo, o sea, es un concepto que indica que una gameta y la otra estructura con la que se une son genéticamente diferentes. Entonces, una vez que ocurre esta unión, el núcleo del espermáceo migra hacia la hifa receptiva y esa hifa receptiva que tenía un solo núcleo, en este caso que estoy marcando tenía un núcleo negativo o de color blanco, pasa a tener dos núcleos. Se forma entonces una célula que en vez de ser uninucleada, como era el caso del espermogonio y de todo el micelio que ataca a la hoja en el momento de formarse el espermogonio, comienza a formarse un micelio que es binucleado o, como decimos, dicariótico, con dos núcleos. Esto es una diferencia crucial cuando lo comparamos con el micelio que originó el espermogonio. Este micelio se originó por la infección de una basidiospora uninucleada que forma en el hospedante un micelio que es uninucleado, y toda esta estructura está compuesta de células de segmentos hifales que son uninucleados, y los espermáceos también son uninucleados. Y acá, en este momento, luego de la reproducción sexual, se forma una primer célula que es binucleada y que comienza a invadir la hoja, la misma hoja, y se entremezcla, pero desplaza al micelio uninucleado original. Y se forma entonces en la hoja otro tipo de estructura del patógeno en vez de ser una célula, en vez de ser un micelio con hifas uninucleadas, se reemplaza por un micelio con células o hifas que son binucleadas.
Entonces, este micelio binucleado es el que forma el segundo tipo de estructura esporulante, que es el esidio o esidiosauro, que forma esidiosporas. Los esidios tienen forma muy variada, puede ser en forma de plato, puede ser en forma de copa, puede ser en forma de florero con esta forma así muy desarrollada, o más aún puede tener la forma de un plato con un tejido externo muy desarrollado. Entonces, según cómo sea la forma de esta estructura esporulante, recibe distintos nombres que corresponden a distintos géneros que acá están mencionados. No es necesario que nosotros lo sepamos, son todos esidios. Acá tenemos fotografías de esidios en hojas. Observamos cómo estos esidios rompen la epidermis. Y acá tenemos un detalle de un esidio que se ha formado a partir del micelio binucleado dicariótico que está en la hoja y que en determinado momento ese micelio forma esta estructura esporulante. ¿Y en qué consiste la estructura esporulante? En una serie de células basales que son dicarióticas y que por mitosis forma estas columnas apretadas una al lado de la otra de esporas que también son binucleadas. En este caso, el esidio tiene un tejido fúngico, no de células del hospedante, sino que son hifas, que la rodean y la delimitan. Y acá tenemos en distintos árboles el daño posible que producen esidios, en este caso en cápsulas, tallos jóvenes y hojas del lapacho rosado. Observamos estas pústulas, estos soros, corresponden a los esidios. Acá lo vemos en hojas y también lo podemos distinguir en los tallos. Otros tipos de esidios en hojas de rubus, o por ejemplo en el género Tecoma, o estas pústulas muy desarrolladas del género del patógeno Cougeniola en ramas de rubus. Todas plantas de Argentina, ¿sí? O esidios de Puccinia en hojas de cordia, como habíamos ya visto para los espermogonios. O por ejemplo en esta leguminosa, el ingá, fíjense los esidios que producen estos tumores en el tallo, que son muy característicos. También puede formar tumores, como en el caso de Puccinia cuando ataca a Bougainvillea. Ven que están asociados por un lado el síntoma y el signo, ¿sí? Y en la forma más típica o característica, observamos acá un ejemplo donde tenemos los espermogonios por un lado en una cara de la hoja, en este caso la cara daxial, y luego de la reproducción sexual, como mencionamos antes, el micelio uninucleado es reemplazado por el micelio
dicariótico o binucleado, luego de la reproducción sexual, este micelio dicariótico forma en la otra cara, la cara abaxial, forma los esidios. Acá vemos un detalle de los esidios que están rompiendo la epidermis de la otra cara, de la cara abaxial, y un detalle de cómo es el esidio en sí mismo, cómo es esta pústula, este soro, el esidio soro. En la base tiene estas células que por mitosis origina una cadena de esidiosporas. Estas esidiosporas, fíjense la gran cantidad que se forman, rompen la epidermis y se observan los síntomas y los signos que vimos en las fotografías anteriores, según cuál sea el patógeno y cuál sea la planta hospedante. Por supuesto, todo esto se forma porque el patógeno tiene nutrientes que obtiene a través de las células del micelio que está atacando el tejido, ya sea la hoja o un tallo verde.